Ponle la otra, Mari, la primera. Listo. Buenos días, mi nombre es Isabel Cristina Díez, soy estudiante de psicología, estoy realizando las prácticas en el laboratorio y el día de hoy les vamos a explicar la prueba EDH. Esta prueba sirve para medir el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Los autores de esta prueba son Ana Fer, Juan Narboa. La prueba se aplica individual, dura de 5 a 10 minutos y se aplica a niños de 6 a 12 años, por lo general en grado de primero a sexto. ¿Qué mide? Permite evaluar el déficit de atención con hiperactividad, TDAH, y recoge la información sobre la conducta habitual del niño. Ofrece un método estructurado de observación para el profesor. Esta prueba se realiza eh, a los niños, pero las pruebas, las preguntas las contestan los profesores, que son los que pasan pues como más tiempo con los niños y saben cómo es el comportamiento que tienen en la escuela en el ámbito educativo. ¿Cómo se aplica? El material que se utiliza es una hoja de anotaciones que contiene el cuestionario para el profesor. La escala consta de 20 ítems, con dos subescalas de 10 ítems cada una. A su vez, la primera escala se compone de dos apartados, que se denominan también subescalas. El cuestionario deberá ser contestado por el profesor del niño. Las respuestas a cada elemento se valoran en una escala de 0 a 3 puntos, de acuerdo con el grado de frecuencia con que percibe la conducta escrita, siendo nada 0, poco 1, bastante 2 y mucho 3. Bueno, la primera área que se evalúa es la hiperactividad, impulsividad, inatención. Son 10 preguntas, 5 ítems de hiperactividad, impulsividad y 5 ítems de déficit de atención. En el área 2, trastorno de la conducta, se evalúa 10 ítems, de los cuales son 5 de déficit de atención. Las preguntas son, ¿tiene dificultades de aprendizaje escolar? ¿Se distrae fácilmente? ¿Muestra escasa atención? ¿Está en las nubes? ¿Ensimismado? ¿Deja por terminar las tareas que empieza? ¿Sus esfuerzos se frustran fácilmente? Área 1, hiperactividad e impulsividad. Tiene excesiva inquietud motora, molesta frecuentemente a los niños, exige inmediata satisfacción de sus demandas, se mueve constantemente intranquilo, es impulsivo e irritable. Estas son algunas de las preguntas que aparecen en los cuestionarios para medir la hiperactividad y la impulsividad. Esas son las preguntas que responde el maestro en la escala de 0 a 5. Perdón. María, aquí, ahí sigues tú. Listo. Luego hablamos de un área 2 que son trastornos de conducta. Como contaba mi compañera, el niño se hace al lado del docente. ¿Y por qué pueden decir, pero por qué el docente va a ser el tema del cuestionario y no los padres? Porque el docente se vuelve un pilar fundamental que va a ayudar estructurando el test. ¿Qué quiere decir? Los profesores son más evidentes, identifican características del estudiante, diferencias que los padres, porque como el docente está con diferentes niños, va a poder evaluar como las conductas y los rasgos que tienen los niños para poder evaluar con una objetividad esta prueba. Entonces, vamos a hablar sobre los trastornos de conducta, que es el niño que tiene dificultad para las actividades cooperativas. ¿Qué quiere decir? Que el niño se le pone unas ciertas tareas, pero se le dificulta muchísimo como la ejecución de las mismas. Es mal aceptado por el grupo, entonces el grupo le hace como el tipo de rechazos, niega sus errores o le echa la culpa a otros. Es decir, ven, yo no tuve la culpa o fue Julano el que llevó a cabo esto.
A menudo grita en situaciones inadecuadas, pero cuando se siente frustrado. Entonces él tiene como atender el tema de los gritos para llamar la atención del otro. Contesta con facilidad e irrespetuosamente y arrogante, discute y pelea por cualquier cosa, o sea, cualquier situación. El niño se molesta y ahí es donde empieza como el tema de la polémica. Tiene explosiones impredecibles de mal genio, le falta el sentido de la regla en juego de... Espérate, yo corro acá aquí. Se ve mal la mayoría con sus compañeros y acepta mal las indicaciones del profesor. Esto sería como el área 2 de los trastornos de conducta. Listo. Entonces, acá ya hablamos de del tema de las preguntas que vamos a tocar. Como decía mi compañera, la hiperactividad contiene 5 ítems, la impulsividad tiene 5 ítems y la secundaria se basa en los trastornos de la conducta. Entonces acá van a poner el nombre del estudiante, la institución, la edad y fecha y sexo. La responsabilidad del cuestionario circula al grado que el estudiante presenta una conducta descrita. Entonces acá está el tema de las preguntas. Entonces, ¿qué nos dicen? Entonces la persona, el docente debe identificar si es nada, pone 0. Si es poco, hace como el tema de la bolita, entonces lo vamos llenando como el tema de circulito. Si es bastante, pone el 2 y si es mucho, pone el 3. Entonces acá empiezan a numerarlos y una vez ya tenemos entonces el tema de la numeración, vamos a poner el tema del baresmo y la explicación de la tabla sería de la siguiente manera. Entonces acá ponemos, entonces hacemos como el tema de puntuación y el H vamos a mirar qué puntuación tiene. Ejemplo, acá nos están diciendo que la hiperactividad tiene un 10, entonces ponemos el 10 acá. Que el déficit de atención tiene entonces un 10, entonces ponemos el 10 en la parte de abajo, esa sería como el tema de los resultados. El TCET ponemos entonces qué puntuación nos arroja, más H más DA ponemos todo el tema de la info. Entonces, una vez nos ubiquemos acá, vamos a sacar el porcentil del puntaje. ¿Qué quiere decir? Si la hiperactividad a mí me dio un 10, yo me miro a mano derecha o izquierda y acá nos va a dar el centil. Entonces, acá me está diciendo que es un 95. Entonces, yo pongo el centil en la parte de abajo con el 95. Luego me está diciendo que el de edad me dio un 10 para un centil de un 93. Pongo el 93. Entonces, así sucesivamente vamos haciendo como todo el tema de ir revisando, sí, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos del 10, entonces es algo sin riesgo, porque nos están diciendo que el baresmo es de 10, pero si el niño a mí me está saliendo con un 11 o un 12, ahí es donde yo le debo dar la relevancia y verificar que efectivamente él me está teniendo ese rasgo más alto. Si el déficit de atención me está dando un menor, si me da como un menor valor, quiere decir que el niño se encuentra estable y que no hay ningún peligro alguno. Pero si me está pasando de la línea gris, porque acá estamos hablando sobre el tema de la línea gris, allí es donde ya tenemos que ver la relevancia porque está el punto de corte y el punto de corte son los que están en gris. De esta manera se diferencia el punto de corte y luego buscamos el perfil del porcentil. Listo. Una vez ya teniendo todo el tema de la puntuación, porque sería hacer entonces como el tema de la puntuación y poner los ítems acá, acá ya nos vamos a dar cuenta que el baresmo nos va a dar de esta manera. Entonces, si lo evidenciamos, nos quieren decir que el chico al cual se le hizo entonces esta evaluación la sacó muy estable porque nos están diciendo que el porcentil que él tiene está en el ítem donde debe estar. Entonces acá no hay ninguna relevancia, ni tiene hiperactividad, no tiene déficit de atención, no tienen esos trastornos ni rasgos. Entonces el chico viene siendo bien. ¿Cómo se califica? Entonces, como yo les contaba, para calcular la puntuación directa de su escala se suma la puntuación correspondiente a los ítems de cada una de ellas, que es los que yo le enseñé ahorita, que sería el H, DA y TC. Destaca con diferencia intensidad de gris y luego se anota el resultado en el cuadro de la parte inferior de la hoja de anotación que viene siendo acá. Luego se halla también la sumatoria, entonces vamos a sumar, entonces H, como nos están diciendo acá, y el DA, entonces acá sumamos este y este, sumamos H y DA para que nos dé entonces la puntuación acá.
Y cada puntuación se contrasta con los baremos de la tabla 5, se obtiene el sentir correspondiente, contrasta el punto de corte comprobando superar alguna subescala o la combinación de ellos. Bueno, ¿en qué ámbitos se utiliza la prueba? En el ámbito de aplicación serían los niños de 6 a 12 años, que viene siendo de primero a sexto de primaria. ¿Qué pasa con ello? Que ahí es donde nosotros estamos revisando y hay que también tener en cuenta que el DA es muy diagnosticada en los trastornos, en esta edad, tiene muchos trastornos diagnosticados por la clínica infantil juvenil. Entonces, tenemos que revisar si esta prueba nos da que está bien el niño, entonces no hay ningún riesgo, no hay ningún peligro, pero si nos sale en los baremos diferentes o cuando hagamos la aplicación de la prueba con los ítems más arriba, entonces debemos de revisar y tener el niño en control y también es irle haciendo como el seguimiento y otras pruebas adicionales, porque es una prueba de uso clínico y se aplica en ámbitos educativos. Isa, continúo, tú sigues. No, sigue usted ahí. Listo, listo. Entonces, las conclusiones, ya llegando a la conclusión, es una prueba muy intuitiva, es una prueba fácil de desarrollar tanto para el docente como para el niño, entonces no hay complejidad de la misma y si llevamos muy a cabo como el tema de la puntuación y la enumeración, él nos va a dar los baresmos y ahí es donde nosotros nos vamos entonces a ubicar. El primer paso, entonces, hace el diagnóstico mucho más largo y complejo que requiere estudios neurológicos, cognitivos, auditivos y efectivos. Entonces, eso es lo que yo les decía, vamos a revisar cómo se encuentra el estado del niño y cómo nos sale con versus con la comparación. No debe ser único instrumento de evaluación y su utilidad puede ser distinta según el momento del diagnóstico. Entonces nosotros lo hicimos la primera vez, entonces nosotros decimos, bueno, hay entonces una diferencia en la aplicación de la primera a la segunda, entonces vamos a ir llevando ese control y de la misma forma revisando que efectivamente los rasgos y los diagnósticos iniciales nos coincidan o se permanezcan con otro test que le hagamos. Puede utilizarse en la primera fase como screen, que le permite al evaluador elaborar una hipótesis diagnóstica en una fase más avanzada del diagnóstico. En caso de que el sujeto reciba medicación, el cuestionario se puede utilizar de valoración y seguimientos en los efectos terapéuticos. Es como el decir, bueno, el niño ya tiene algún tipo de rasgo, entonces lo diagnosticaron, ejemplo, con hiperactividad y ya el niño viene siendo tratado. Entonces, cuando el niño ya viene siendo tratado con medicina, allí entonces podemos ir aplicándolo para ver entonces cómo se encuentra el estado del niño y esta es la prueba. Isa, ¿tienes algo adicional para decir, para comentar? No, listo. Yo creo que aquí con las conclusiones terminamos y no siento que quedó muy claro la explicación, súper claro el tema de cómo se sacan los resultados y cómo se obtienen pues como los totales a las pruebas. Creo que por Listo, ahora muy bien. listo, Isa, te agradezco muchísimo. Entonces ya damos por finalizado esta prueba. Listo, Mari, muchas gracias por la explicación, quedó súper claro. Gracias a ti, Isa.